Hermanos, lo que vamos a ver hoy día lo titulé como el modelo del siervo verdadero. ¿Ya? El modelo del siervo verdadero. Eso es lo que veremos a continuación en estos pasajes, ¿cierto? De Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a estar viendo del versículo 9 al versículo 16. ¿Ya? Pero antes, a propósito de este título, el modelo del siervo verdadero. Siervo. Partamos con eso. Y para recordar un poco, todos debemos ser siervos, todos debemos servir. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura acerca de esto? Entonces, lo que vimos primeramente en el capítulo 1, si van ahí, en el versículo 9, capítulo 1, versículo 9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pablo está escribiendo a los hermanos de Tesalónica y le está diciendo que ellos, de algún otro modo, se han vuelto servidores de Dios vivo. ¿Tenían algún grado o menciona algún grado de liderazgo frente a la iglesia? No. ¿Menciona a un grupo específico dentro de la iglesia? No. Son los hermanos que están ahí, que Pablo les predicó el Evangelio, que ahora ellos se han convertido en servidores del Dios vivo y verdadero. Y en la Escritura podemos ver, y estuvimos viendo en su momento, que todos nos convertimos en servidores del Señor. Servíamos siempre, de alguna u otra manera, pero no servíamos al Dios vivo. Servíamos al pecado, servíamos a la injusticia. Éramos esclavos de esas cosas. Pero Dios nos ha rescatado para trasladarnos al reino de su amado Hijo, y en ese momento nosotros nos volvemos esclavos, pero esclavos por amor, a la justicia, para servir a la justicia, para servir al Dios vivo y verdadero. Pero hermanos, ¿es fácil? No. ¿Cómo llego a ser un siervo? Por ejemplo, como lo era Pablo, o como lo era estos hermanos en Tesalónica. ¿Cuál es el modelo a seguir? Y ahí mismo estamos viendo en el mismo capítulo, versículo 6 y 7. Dice, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplos a todos los que estáis en Macedonia y de Acaya que han creído. Antes, hermanos, que podamos poner nuestras manos al servicio del Señor, necesitamos bien abrir nuestros ojos, abrir nuestro corazón y exponerlo frente a la palabra de Dios y ver a través de este ejemplo que menciona acá, o de la imitación con la cual los hermanos imitaban a Pablo, imitaban a Silas, imitaban a Timoteo, en su forma de trabajar, en su forma de conducir, en su forma de hablar, en su trato. Ellos llegaron a imitar. ¿Pero para qué? Porque ellos iban a ser de ejemplos a otros que iban de creer. Esto es el discipulado, hermano. De eso se trata. De tomar a Pablo, y Pablo dice, no solamente nosotros, sino que han sido ejemplos del mismo Señor, han imitado al Señor. Y con ese ejemplo vivo, de entrega, de sacrificio, de ternura también, podemos ver e inspirarnos a cómo servir con todo el corazón, hermano. Hoy enumeraremos algunas características, no son todas, pero algunas características que menciona acá en el libro de Tesalonicenses de cómo se debe comportar un siervo del Señor, un siervo modelo, un siervo verdadero.
cómo debe servir, cómo debe entregar ese servicio, cómo debe ser, cómo se debe comportar en el ministerio, hermano. Porque estas cosas, aunque hay más características, estas cosas llegaron a impactar de tal manera a esta iglesia que rápidamente esta iglesia se transformó y fue de ejemplo para otros hermanos. En amor, en entrega y en palabra del Señor. Estas características que vamos a ver acá parecieran ser que no son tan fáciles de cumplir. ¿Ya? Y el punto es que a veces no es que queramos poner pero a las palabras, es porque a veces nos falta la iniciativa de poner por obra las cosas que creemos. Lo que decía un poco Carla, ojalá el Señor nos ponga en nosotros ese corazón de poder servir, de poder predicar la Escritura. Pero tienes que tener en cuenta que eso implica otras cosas y lo tienes que tener presente. Porque como servidor del Señor hay un pago. Fíjense, vamos al capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, que nuestro trabajo, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos, a ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio de Dios. Primera característica, hermanos, del siervo de Dios. El siervo de Dios es y sacrificado. Trabajador y sacrificado. El servicio, hermano, implica sacrificio. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. El servicio demanda trabajo duro. Pablo ocupó estas dos palabras. Trabajo, que en su palabra raíz, quizás traducida no lo podemos tomar el peso, pero él quiso decir trabajo duro. Trabajo duro. Y cuando habla de fatiga, es una fatiga con sufrimiento. Eso es lo que estaba pasando a Pablo. Trabajo arduo, fatiga con sufrimiento. Ahora, quizá no lo podemos entender así esa palabra, tal cual como la menciona, no podemos tomarle el peso. Sin embargo, cuando Pablo hace el ejemplo y dice, ¿cómo? Trabajando de noche y de día, ahí sí es donde tenemos que tomarle el peso. Ahí es cuando dice que es un trabajo arduo y una fatiga con sufrimiento, como trabajando de día y de noche. No sé si le ha pasado en algún momento que le ha tocado trabajar de esa manera, por sacar adelante algún proyecto, algún trabajo que me mandaron a hacer, tanto personal como quizás como empleado de alguien. Te dicen, oye, tienes fecha hasta este día. Y estás a un día de eso, y la única manera de poder entregarlo es que trabajes de noche y de día. Un trabajo arduo. Eso es lo que Pablo quiere reflejar. Que la primera característica de un siervo verdadero es de servir, es de trabajar y es de un sacrificio frente a eso. ¿Con qué objetivo? Dice el versículo, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Para no ser gravosos a ninguno de los hermanos. Es decir, que esto no sea una carga para los demás. La palabra significa no aplastar con peso. Lo que Pablo quería, aparte de entregar este sacrificio, este trabajo que él veía, era para no ser carga, para no ponerle un peso difícil de soportar a aquellos hermanos que estaban creyendo el Evangelio. Si puedo ocupar una frase para que lo puedan entender mejor, aunque no está refiriendo exactamente lo mismo, pero es cuando Pablo le dice en los Gálatas, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad?
Son esas cosas difíciles que quizá una persona que está conociendo recién al Señor no va a poder tomar esa carga y llevarla, porque es difícil. O poner algo que definitivamente no tiene nada que ver con la verdad. No es un mandato del Señor, son cosas humanas. Pablo solamente quería trabajar por ellos, en cierto sentido, y ese trabajo le implicó sacrificio. Aunque tuviera que trabajar de noche, aunque tuviera que prepararse, para no ser carga a ninguno de los que estaban escuchando el Evangelio. Segunda de Tesalonicenses, aquí mismo, en el capítulo 3, vuelve a repetir lo mismo, Pablo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo del 7 al 9. Segunda de Tesalonicenses 3, del 7 al 9. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga. Fíjese, con afán y fatiga, día y noche. ¿Para qué? Para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos el derecho, dice, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Así es el trabajo, hermano, en el servicio. Es duro, es sacrificado, es con afán, como trabajando de día y de noche. ¿Para qué? Para cumplir un propósito. Ser un modelo a seguir. Es un trabajo que aunque demanda todo esto, y aunque el siervo de Cristo debe pagar un precio, pero hay un gozo en esto, hermano. Hay un gozo que uno recibe por hacer el trabajo para Dios. El servicio, hermano, no es de programas. El servicio se trata con personas, donde se expresa el amor, la ternura y el sacrificio sin cansancio por los demás. Fíjense, para hacer un paréntesis, para entender lo que viene atrás, Pablo acá, aparte de decir que ha trabajado, ¿cierto? Por los hermanos, como de día y de noche, ¿cierto? Para no ser gravosos a ninguno de vosotros, dice, os predicamos el Evangelio de Dios. Para que se entienda bien y dentro del contexto. ¿Por qué quiero hacer el alcance en esta última frase? Porque Pablo en algún momento entró a esta ciudad y predicó el Evangelio abiertamente. ¿Qué pasó en ese momento? Personas creyeron y otras personas no creyeron. Y otras personas resistieron y persiguieron el Evangelio de Dios. Persiguieron a Pablo principalmente, pero en cierto sentido estaban persiguiendo a Dios mismo en el mensaje. Cuando acá quiere decir, os predicamos el Evangelio de Dios, predicar esta palabra tiene que ver con que Pablo le quiere recargar que él predicó la palabra públicamente. En su contexto era como cualquier esta persona que tenía un rango o era mandado por alguien superior a pregonar, pararse en la plaza y decir, el rey o el emperador ha decretado tal cosa. De la misma forma, Pablo les dice a ellos que él ha trabajado fuertemente. Con cansancio, sí. Con fatiga, sí. Parándose al medio y predicando el Evangelio de Dios a todos ustedes. Por esa causa, hago el alcance que por esa causa recibió persecución. Porque si él hubiese entrado simplemente a un lugar, a una casa, a predicar el Evangelio a ciertas personas, quizás ciertas personas se hayan convertido y las demás no se hubieran enterado.
Entonces, cuando Pablo les quiere decir que esto va a suceder por causa de, es porque el Evangelio se predicó públicamente. Versículo 10. Versículo 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Segunda característica, hermano, de un siervo verdadero es dar un buen testimonio. O sea, el siervo de Dios debe ser alguien que trabaje y se sacrifique, pero también un siervo del Señor tiene que dar un buen testimonio. El servicio y precisamente el mensaje de Dios debe estar respaldado por un buen testimonio. Es fundamental, hermano. Un buen testimonio. ¿Y cómo? ¿Cómo lo describe acá un buen testimonio? Con 3 conductas esenciales. 3 conductas. La primera, que sale acá en el mismo pasaje, menciona de una conducta santa. Una conducta santa, hermano. Una conducta devota, una conducta apartada para el Señor, conforme al llamado de Dios, un llamado santo. El siervo de Dios debe tener una conducta santa, ¿por qué? Porque refleja el carácter de Dios. Como aquel que nos llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque Él es santo. El Señor dice, yo soy santo, ustedes deben ser santos. Esa es la característica de Dios y así nos debemos conducir. Eso nos da pie a tener un buen testimonio. Una conducta santa, hermano. El fundamento de nuestra santidad es el carácter de Dios. Segunda conducta para tener un buen testimonio. Una conducta justa. Santa, justa. ¿Qué quiere decir justa? Tener una vida recta delante del Señor. Hacer lo que es correcto. Una conducta íntegra. Esto se refiere a tomar esa justicia que tiene Dios, pero llevarla a la acción. ¿Dónde? Cuando me relaciono con los demás. ¿Cómo el resto está viendo que yo estoy reflejando ese carácter justo de Dios? A través de mi justicia. Pero no es la mía. Tiene que ser la de Dios. Quizás nosotros nos equivocamos, pero Dios no. Y tengo que tratar de tener una conducta justa para dar un buen testimonio. Si no lo tuviese, ¿me creerían? ¿Nos creerían? Posiblemente no. Y fíjense, estas dos cosas, la santidad con la justicia, van de la mano. En la santidad de Dios, el carácter de Dios de ser santo, nos da mandato en la Escritura para cumplir. No robar, no mentir, no adulterar. Pero la vida justa, hermano, la vida justa tiene que ver cómo yo voy a reflejar esas cosas hacia los demás. Cómo en un mundo tan corrompido vamos a nadar contra la corriente. Como cuando el mundo nos dice, oye, por acá es, pero eso que está por allá no es justo delante de Dios. No viene de la santidad de Dios. Yo no lo hago. Cuando uno prende las noticias, ¿cierto? Y ve que sale corrupción por todos lados, corrupción dentro del gobierno, corrupción dentro de las policías, dentro de las Fuerzas Armadas, cosa que ellos deberían ser el reflejo de tener una justicia con tal manera que todas las personas de un lugar se sientan tranquilas, se sientan confiadas. Sin embargo, eso no pasa.
Y eso se va reflejando en un país completo. Va mostrando la decadencia, ¿cierto?, de todo un pueblo, de todo un grupo de personas. Y se comportan de una manera que no es loable de parte de Dios. Por el contrario, están cometiendo pecados. Y el Señor nos llama a tener una conducta justa. Y también, tercera conducta, irreprensible, dice Pablo en el pasaje. Irreprensible. Esto tiene que ver con dar un testimonio, precisamente, como les decía, en un mundo corrupto. En un mundo corrupto. Tratar en lo posible, hermano, como hijo de Dios, que nadie nos pueda decir algo, que nadie nos pueda recriminar que cometimos algún error frente a ellos. Pero precisamente esa irreprensibilidad tiene que ver nosotros delante del Señor. De estar limpios delante del Señor. Pero eso también nos va a llevar a estar limpios con el resto, a que nadie pueda decir nada de nosotros. Por ejemplo, Filipenses capítulo 2. Versículo 14 y 15. Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Para qué? Para ser irreprensible, hermano. ¿Qué cosa debemos hacer? Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Estas tres cosas, hermano, estas tres conductas nos van a ayudar a tener un buen testimonio y a cumplir con esta característica del siervo verdadero. Santa, justa e irreprensible debe ser nuestra conducta. Esto, hermano, incluso nos prepara para el día de. Nos va preparando para ese día de encontrarnos con el Señor, para que nosotros seamos hallados irreprensibles, dice la Biblia. La coherencia, hermanos, da credibilidad en el Evangelio. Si en verdad no damos buen testimonio, ¿quién va a creer a lo que estemos hablando? ¿Quién va a creer a decir, oye, Cristo murió por ti, murió por mí? Tú estás cometiendo una falta grave delante del Señor. Tú estás pecando. ¿Con qué cara si damos un mal testimonio? La coherencia, hermano, da credibilidad al Evangelio. Es como un médico. Imagínate tú vayas al médico y el médico te dice, oiga, tiene que bajar de peso. Y tú miras al médico, el médico es más gordo que tú. ¿Da confianza? No. Se ríen por ahí atrás, pero es verdad. Nuestro testimonio, hermano, es una pieza fundamental para servir al Señor. Eso inspira confianza, así como el médico que cuida su propia salud inspira confianza a su paciente. De la misma manera, nosotros como creyentes, con nuestra vida, debemos reflejar lo que predicamos. Eso inspira confianza. Ese es un testimonio que el Señor espera de nosotros. Versículo 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, versículo 12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios,
que os llamó a su reino y gloria. Fíjense, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Tercera característica, hermano. El siervo del Señor tiene que exhortar y animar con ternura. Exhortar. Esta exhortación, pero no a la ligera. Pablo está hablando de una exhortación firme, con firmeza, pero que se combina, hermano, también con una ternura en animar a los otros. La vez pasada mencionamos eh, esta figura de la nodriza, ¿se acuerdan? Dice como la nodriza que cuida a sus propios hijos, mencionada en el capítulo 7, que de la misma manera se comportó Pablo con los de Tesalónica. ¿Ya? Esta nodriza, que la nodriza cuida, ¿cierto?, los hijos de otra persona. Imagínense el amor para cuidar los hijos de otra persona. Imagínense ese amor cuando cuida a sus propios hijos, con mucho mayor amor. Y es un ejemplo de cómo también Pablo busca que imiten ese ejemplo. Pero ahora acá en el capítulo 11 da otro ejemplo, muy parecido. Dice, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Pero acá sí hay una salvedad, hermano. No dice padres, varones presentes. No dice padres, no dice papá y mamá. Padres, varones que tenemos hijos. Es responsabilidad. Y aquí hay una verdad, porque de esta verdad saca el ejemplo. Es nuestra responsabilidad poner atención en estas palabras, porque es nuestro deber exhortar y animar a nuestros hijos. Enseñarles el Evangelio, enseñarles la Escritura, discipularlos. Fíjense, versículo 11, así como también sabéis de qué modo, cómo, va a sacar un ejemplo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolaba a cada uno de nosotros. Da por hecho Pablo que es el Padre quien se preocupa de sus hijos para exhortarlos y consolarlos, animarlos a. De ese ejemplo que saca, dice asimismo, fue el trato que yo tuve con ustedes, tesalonicenses. Estaba preocupado por ustedes, como si fueran mis hijos. Los exhortaba y los consolaba, los animaba. Como les decía, esa exhortación que viene con testificar con firmeza. Eso es lo que estás haciendo, está mal. Te tengo que corregir. Eso no está conforme a lo que Dios dice en su palabra. Pero también, hermano, contiene ternura a través de la consolación. No es llegar y ser indiferente. Es acompañar en el proceso a ese hijo para que se vaya transformando en lo que Dios quiere que se transforme. Conforme a la voluntad del Señor, no a la nuestra, conforme a la voluntad del Señor. Exhortación y consolación. Así como un buen entrenador de deporte, ¿cierto?, corrige a un equipo de fútbol con firmeza. ¿Ya? Yo estaba viernes y sábado, me tocó entrenamiento con mis hijos en fútbol y los profesores son firmes en corregir. No, aquí no vas tú, ahí va. Y parece que suena medio pesado uno cuando lo ve porque son niños los que están corriendo. Pero también me he dado cuenta, ayer precisamente, llegó un joven atrasado, se le veía mal al niño. El profe dejó al equipo entrenando y se lo acercó, lo abrazó, le dijo, ¿estáis bien?
Sí. ¿Puede jugar? Sí, profe. Perfecto. Vaya a entrenar con sus compañeros. Vamos arriba nomás, el ánimo. Eso es, hermano. Podría perfectamente decirle, mira la horita que venís llegando. No, hay que devuélvete para la casa. A esta hora ya no podía entrenar. ¿Y qué he visto? ¿Qué pasa eso? Sin embargo, nosotros, hermanos, como servidores del Señor, ¿qué es lo que nos demanda? Exhortar con firmeza, pero también tener un trato con ternura y consolar en esos momentos precisos que necesitan consolación. Versículo 13. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La cuarta característica, hermano, de un siervo verdadero es que este siervo debe ser fiel para proclamar la palabra de Dios. Debe ser fiel en proclamar la palabra de Dios. Debemos estar convencidos que esto, lo que estamos leyendo hoy en día, es la palabra de Dios y tiene poder para transformar. Que es la palabra de Dios la que actúa poderosamente en nosotros los creyentes. Que esta palabra de Dios es la que puede cambiar nuestras vidas y que la ha cambiado, hermano. Y que esto hay que ponerlo en práctica. Como les decía al principio, lo que pasa es que muchas veces nos falta creer que verdaderamente Dios es poderoso para cambiarnos. Y ponemos nuestra expectativa, nuestros pensamientos en contra de los pensamientos de Dios y decimos finalmente, no, yo lo hago a mi manera. Error, hermano, error. Lo primero que está trabajando Dios ahí y que quiere trabajar es tu orgullo. Dejarlo a un lado y tomar la sabiduría de Dios como consejo y aplicarla en nuestras vidas. Por eso estamos haciendo el TAS y es muy importante, hermanos, que lo lleven y lo realicen completo y que puedan reflexionar con aquello que están leyendo. Y más allá, responder, como decía la Carla, es lo más difícil, pero tenemos que llegar ahí a responder. ¿Cómo, Señor, yo puedo cambiar mi vida? Quiero cambiar mi vida, quiero cambiar esto. Señor, no me di cuenta que esto es un beneficio para mí, es una bendición, y yo la estoy dejando suelta. No estoy haciendo caso a lo que tú me estás diciendo. El mismo Pablo les dice en capítulo 1, versículo 5, ahí en Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder. Debemos ser fieles a la palabra del Señor, es lo único que puede cambiar, la única herramienta que tenemos nosotros para decir, oye, va a cambiar, porque lo otro que actúa es el Espíritu Santo, pero no tenemos control sobre eso, es Dios. A nosotros se nos encarga que seamos siervos fieles, verdaderos, que prediquen fiel la palabra. El Señor va a obrar. Pero eso es lo que se nos demanda a nosotros. Y Pablo lo llega a entender que el Evangelio llegó con poder. No en palabras solamente, sino en hechos concretos. En un modelo de imitación. No ahí, oye, es el Evangelio, bien, que se cuiden, que les vaya bien. Chao. No. Preparó todo el Señor para dejar ahí a Silas, para dejar a Timoteo, para que Pablo pueda escribirles de nuevo, para que les pueda exhortar, para que les pueda también con ternura consolar. Debemos entender que nuestra insuficiencia humana, como dice Pablo, en una parte, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. De esa manera es que actúa el siervo del Señor. Confía plenamente en el poder de Dios a través de su escritura y no en su intelecto.
no me propuse saber nada entre vosotros, ni cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Así fue a predicar el Evangelio. Debemos estar constantemente, hermanos, actualizándonos con la palabra del Señor, viendo los errores, viendo nuestras fallas. Yo lo llevo un ejemplo que de repente con mis compañeros informáticos nos ponemos a ver el tema de las fallas de un sistema operativo. Y le decimos, oye, el computador lo tiene que actualizar porque esa es una falla y Windows ya mandó una corrección. Ese sistema está corriendo todo el día buscando fallas en tu computador. Y cuando tú le das, quiero actualizar el Windows, fíjense que va en un número, esto es un correlativo, como un billón de actualizaciones. Es de la misma manera, hermanos, en nosotros. Debemos estar frente a la palabra de Dios buscando qué corregir en nuestra vida. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Poniéndome frente a la palabra del Señor y diciendo qué cosas debo cambiar, Padre. Qué cosas de las que quizás había corregido, las estoy volviendo a hacer. Porque debemos entender que la palabra de Dios es la única que nos va a transformar día a día. Va a transformar nuestro corazón y nuestro carácter. Capítulo 2, versículo 14, el que sigue. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Viniste a ser imitadores. El quinto carácter del siervo de Dios debe ser, hermanos, inspirador e imitador de Cristo. Inspirador. Junto con la imitación de nuestro Salvador, que es Cristo. Los tesalonicenses no solamente imitaron a Pablo, sino que llegaron a imitar también el sufrimiento de otras iglesias por la fe. El siervo, hermano, debe modelar una vida que otros la puedan imitar, porque también ellos imitaron a Cristo. Como les decía al principio, esto se trata del discipulado, imitar, imitar. Pablo lo repite muchas veces. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cortito, pero muy profundo el mensaje, entre medio de una iglesia corrupta, en 1 Corintios, que estaba totalmente haciendo las cosas que quería, sin dirección, sin corrección, y Pablo llega a escribir la carta para amonestarnos con fuerza y decir lo que están haciendo ustedes está mal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es el modelo a seguir, hermano. Es el modelo y eso debe inspirar a otros. Tu trabajo, tu sacrificio, hermano, tu ternura, tu exhortación, tu amor por otro, debe inspirar. Que tú seas fiel a la palabra del Señor también debe inspirar. Tu vida va a estar de acuerdo a la voluntad del Señor y eso se va a ver reflejado, no solamente en tu vida, sino en la vida de aquellos que te miran y te ven. Y pasa acá mismo, dentro de la iglesia. Quizás no le ha tomado el peso, pero todas las cosas que cada uno de nosotros realiza, hay otro que te está observando.
No te dice nada, pero te está observando. Eres un ejemplo. Siempre lo serás. Versículo 15. Los cuales, dice, mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Hermano, última característica que vemos acá en este libro, por lo menos en esta porción, para que se entienda. Hay más, hay mucho más. Pero ¿qué llegó a impactar la vida de estos hermanos? Es ver a un siervo modelo que persevera en medio de la oposición. Un modelo que persevera en medio de la oposición. Como estuvimos viendo al principio en los primeros versículos del capítulo 1, la palabra entró con poder, entró con fuerza. Se convirtieron y creyeron inmediatamente, entendieron su condición de pecador, se convirtieron al Dios vivo verdadero para servirle. Cuando hicieron ese acto y empezaron a imitar la conducta de Pablo, de Silas, de Timoteo, empezaron a predicar el Evangelio, no solamente donde estaban ellos, sino a su alrededor, para hacia el norte y hacia el sur, como lo veíamos. Y llegó gente a creer por el testimonio, pero también oposición. ¿Qué pensaron los de Tesalónica? Oye, vamos a recibir oposición, entonces, no, hasta aquí nomás llegamos. No, habían visto ya el ejemplo de Timoteo, de Silas, de Pablo, de Cristo, que recibieron oposición. El siervo verdadero no se rinde, hermanos, ante la oposición, sino que permanece fiel. La persecución confirma que somos hijos de Dios. Sufrir por Cristo es parte, hermanos, de nuestra identidad. Es parte. El Señor lo dejó claro, incluso en el Sermón del Monte. A vosotros van a perseguir. Pero hermanos, fíjense, así como los atletas, ¿han visto los juegos hoy día, los juegos junior parece que están dando? Chiquillos que recién están partiendo como profesionales y que lo tratan de dar todo, porque aquí están los auspiciadores para poder seguir compitiendo y para llegar a un nivel de elite. Así, hermanos, estos atletas aceptan dolores, aceptan sacrificios, porque sabe que al final esa medalla vale la pena. De la misma manera, el cristiano persevera, incluso sabiendo que va a haber oposición. ¿Por qué? Porque nosotros lo que esperamos no es una simple medalla, es una recompensa eterna, hermano. Eterna. Es maravilloso eso. Prepararnos, mientras estemos en vida, prepararnos para aquel día. Hermanos, este pasaje que fue enseñado a la iglesia de Tesalónica para su edificación, no solo por la predicación de Pablo, no solo por la vida en sí, sino por el ejemplo que dio. No fueron simples palabras, fueron vida. El ministerio verdadero, hermanos, requiere amor, requiere sacrificio, requiere integridad, requiere fiel y sana enseñanza de la Escritura, requiere perseverancia, incluso en medio de la oposición. El desafío, hermanos, para nosotros hoy en día es vivir como cristianos valientes, auténticos, que amen profundamente la palabra de Dios y el trabajo por los demás. Como les decía, no somos siervos de programas, no somos siervos simplemente de ministerio, servimos a personas.
servimos a hermanos. Y en eso hay que, con firmeza, tomar estas cosas como modelo. Que nuestro trabajo sea con entrega, que vivamos con coherencia, que enseñemos con ternura, que seamos fiel a la palabra de la fe, que perseveremos con firmeza, confiando, como decíamos, que del Señor obtenemos recompensa. El Señor ha puesto esas obras delante de nosotros para llevarla a cabo. Busquen Filipenses, por mientras, Filipenses capítulo 2. Por mientras que lo buscan, como les decía al principio, el mundo tiene un ideal de buscar y de formar líderes, que muchas veces las características son muy distintas a las que busca Dios. Es verdad que existe la palabra liderazgo como tal, pero la tenemos que poner a los pies de la Escritura y ver que ese liderazgo es de un servidor, alguien que sirve a otro. Por ejemplo, el mundo, y uno lo podemos ver en las películas y todo, el mundo busca héroes, el héroe que te salve. Pero la vida del héroe, ¿cómo es? Hoy día más corrompido que quizás los primeros héroes que veía uno en los cómics. Sin embargo, Dios busca siervos. No busca ahí que tú seas el que se salve, no. Busco un siervo. Yo te voy a ocupar para. El verdadero siervo no se mide, hermanos, por lo que recibe. Se mide por lo que entrega. El siervo verdadero no da órdenes desde arriba. El verdadero siervo inspira desde el ejemplo. Desde el ejemplo, hermano. El siervo verdadero no necesita un púlpito ni reconocimiento, sino solo un corazón dispuesto a reflejar a Cristo. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es tu vida, hermano? Asimismo, el mejor sermón no se predica con palabras, sino con el ejemplo de un siervo fiel. Si queremos aprender a servir a Dios, primero debemos observar cómo sirve un verdadero siervo, lo que estamos viendo ahora. ¿Cómo sirve un verdadero siervo? El modelo que cambia vidas no es la fama, hermano, no es el poder. Por el contrario, es el sacrificio de un siervo fiel. ¿Cuál es ese modelo supremo que nosotros tenemos? Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es nuestro ejemplo, hermano. Que haya ese sentir también en nosotros, como hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma, Dios mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Llegó a un momento a estar enseñándole a sus discípulos y diciéndole, yo me voy a arrodillar y voy a lavar sus pies en un acto de servicio. Más allá de los significados que tenga, se arrodilló humildemente. El Señor se inclinó, hermanos, para servir. ¿Cómo no vamos a seguir ese modelo? Y finalmente, hermanos, todos sabemos, en el fondo, que todos seguimos a alguien. Todos seguimos a alguien. Sabienda o no sabienda.
tenemos un estatus de poder decir, así yo quiero ser. La pregunta es que nos debemos hacer primero, ¿a quién? ¿A quién estamos imitando? ¿A quién estamos imitando? ¿Es a Cristo? ¿Es a un siervo fiel y verdadero, como se refleja aquí Pablo a través de su escritura? ¿O es otro, que es de este mundo? Esa es, hermanos, la pregunta que nos debemos hacer cuando tenemos un modelo de un siervo fiel, fiel y verdadero para nuestras vidas. Y que estas cosas, hermanos, que hemos aprendido, estas conductas, estas características de un siervo fiel, las podamos meditar y entender de la forma como los tesalonicenses la entendieron e impactaron la vida de otros. Eso es lo que queremos también como iglesia, hermano. Que podamos transformarnos con la palabra del Señor para impactar la vida de otros. ¿A través de qué? Del ejemplo. No hay otra manera, hermano. Del ejemplo. La palabra no solamente llega así, como si nada, entre las personas. Llega con poder. ¿Por qué? Porque se ve reflejado a través del testimonio de cada uno de nosotros. Y ese es el desafío, hermano. Ser ejemplos a otros.